Muy buenas noches, mi querida gente de todos los jueves, en este live, dándole seguimiento a estas tertulias, como yo le llamo, de los jueves informativos. Informativos donde ustedes es más que dar informaciones, es algo interactivo, donde ustedes pueden obtener esas informaciones que andan buscando, en vez de buscar en Google, en vez de buscarle que la prima me dijo o que aquella le pasó, o que una amiga, no. Realmente tratamos de ser lo más abierto posible para que ustedes siempre estén a la vanguardia con muchas informaciones en cirugía plástica. Sabe que aquí se tergiversan muchas informaciones, valga la redundancia, donde tenemos que tener algún aval diferente al el que dice de la calle, sino dado por un profesional, que en este caso soy yo, tratando de darle más luz a ustedes para que siempre estén al tanto con todas las informaciones. Hoy tenemos un tema sumamente interesante que es para aclarar muchas dudas que tienen, y es acerca de el Baser o Baser en inglés versus una lipoescultura convencional. Primero vamos a definir lo que es una lipoescultura, una liposucción o una extracción de grasa, como se le quiera llamar. Este procedimiento de una liposucción es la extracción, como lo dice su nombre, succión o la extracción de grasa excedente que están localizadas en determinados lugares estratégicos que sirven de alojamiento y almacenamiento de los pacientes. Entonces, la liposucción o la extracción de esta grasa excedente que deforma un poquito la anatomía del paciente, no es más que sobrehidratar sobrehidratar el tejido adyacente, el tejido donde está la grasa. Saben que la grasa se almacena en los adipocitos. Los adipocitos, ustedes no tienen que saber qué es un adipocito, doctor, no. Un adipocito no es más como si fuera una micro vejiguita o balón chiquitito, microscópico, donde, como sabemos que la grasa per se líquida no puede estar en nuestro cuerpo, no debe estar. Entonces, nuestro cuerpo, inteligentemente, la almacena en unas vejiguitas que se arman, se llenan de grasa, son unas bolitas, que esos son los adipocitos. Y esto va creciendo y da un volumen al cual el paciente no quiere estar ni gordita, ni maltramadita, ni mucho menos. Entonces, esta grasa sobrehidratada o tumescente, que quiere decir que tiene una hiperhidratación para que esta vejiguita se llene más de líquido y sea fácilmente explotada o extraída esta grasa de estos lugares estratégicos. Llámese en la cintura, abdomen, lo que se llama una lipo 360, o hay personas que tienen por herencia, por familiaridad, grasa en los brazos, grasa en la espalda alta, espalda media, espalda baja, los glúteos, las caderas, somos caderuna o los senos. Entonces tienen esos grandes depósitos, entonces son los que se van a extraer, que va a depender realmente del grupo étnico, de la herencia que tenga cada paciente en sentido general de la extracción de esta grasa. Realmente tenemos aquí lo que es una liposucción convencional. Esta liposucción, que desde hace muchísimos años se viene haciendo, es donde uno extrae la mayor cantidad mediante la fricción de estos adipocitos, estallan y uno automáticamente, la cánula de succión tiene unos agujeritos que aspira todo eso ahí y uno va sacando el volumen en cuanto a velocidad se refiere. Ahora vamos a hablar qué pasa en un paciente cuando se le aplica el Baser o el Baser. Decíamos que en la primera ocasión de una lipo convencional o una lipo normal, realmente al hacer fricción sobre el tejido graso se rompen muchos vasos, nervios, elementos que no tienen que ver absolutamente nada con lo que es la liposucción. Por ende, el paciente sangra muy fácil o tiene un sangrado más fácil, se amorata más fácil. El paciente, por ende, tiene más dolor a la hora de la recuperación, y así sucesivamente vamos dándole estas informaciones adicionales, porque lo vamos a mezclar o
a buscar la diferencia entre una lipoescultura con el Baser. Con el Baser realmente lo que se hace es que antes se irriga de líquido el tejido graso. Eso es lo que se llama infiltrar el paciente con suero, con suficientes líquidos, para que éste tenga su mejor distribución y su mejor extracción de estos. Entonces, ya que se irrigó el paciente, ya que tiene suficiente líquido, vamos a sacarlo. No, el Baser es una técnica de ultrasonido que se pasa de alta definición, donde se pasa sobre estas células que están repletas de líquido. Emulsifican la grasa, rompen menos vasos sanguíneos, por ende el paciente sangra menos, rompen menos tejidos neurológicos, por eso el paciente tiene menos dolor, no aspira porque mientras esté pasando el Baser, el paciente está colapsando los vasos para que no se rompan, y está emulsificando la grasa. Emulsificarla para que esté más concentrada y más limpia, para que me entiendan. Entonces, ya llevamos varias diferencias de esto. Después que se pasa el Baser, entonces viene la escánula de succión, a pasarla no con la velocidad de antes, de una tradicional, sino sencilla. Con 2 dedos se puede pasar esa cánula y no hace esfuerzo ni fuerza para contrarrestarte el brazo, para que no te haga fuerte en esto, porque ya todo está roto, está liquefacto. Entonces ya nada más es aspirar. Por eso sale la grasa de un Baser, sale mucho más clara, mucho más amarilla que sin el Baser, porque se rompen más vasos eventualmente. Ahí le he resumido en pocas palabras, cosa que en los libros es muy amplio, pero le he resumido básicamente lo que se hace uno y lo que se hace otro. En conclusión, cuando te vas a pasar el Baser, realmente hay menos sangrado, al final se saca más grasa, se moldea mejor, menos trauma para el paciente, menos dolor para el paciente, menos moretones para el paciente y al final mejor definición. Digo esto porque una paciente que me preguntó, ay doctor, pero con el Baser se saca menos grasa, ¿verdad? Entonces ahí yo le expliqué que el Baser no es para succionar grasa, el Baser es para emulsificar y concentrar la mayor cantidad de grasa posible líquida, en ese sentido, con células grasa. A eso nos referimos. Ahora vamos a dar paso, si tienen alguna pregunta, Carolina 0404, muy amable, muy atenta siempre. Gracias por estar apoyándonos siempre. Buenas noches. Vamos a ver si hay alguna preguntita por aquí. Vamos a ver. Aquí. Ok. Dice que Anisa Casado dice que si puede hacer una lipo, un levantamiento de senos, también un BBL en la misma cirugía, en el mismo procedimiento. Bueno, originalmente ustedes saben que a mí no me gusta hacer muchas combinaciones de cirugías, porque esto desgasta mucho el paciente. Entonces, no es que no se pueda hacer, se puede realizar el procedimiento siempre y cuando el paciente esté en óptimas condiciones de salud, porque de ahí va a depender realmente cuáles serían los resultados y qué tanto puede mejorar el paciente y qué tanto se puede moldear el paciente para la hora de hacerle la lipoescultura. Entonces, siempre le he explicado el tema del golpe en la mano completa y el golpe en un dedo. Normalmente hay un grado de severidad en el golpe. Imagínense que un martillo te da un martillazo en la mano entera y un martillo con esa misma velocidad te da en un dedo. Entonces, ¿cuál se sanará más rápido? De seguro que el dedo, porque todos tus agentes antiinflamatorios,
todo lo que te cuidan, te van a cuidar el dedo solo. Pero si ese mismo trauma se le da a la mano entera, la mano se sana mucho más lenta, se sana por parte y muchas veces tiene muchas secuelas, porque son muchas cosas y muchos dedos. De igual manera yo me quiero hacer los senos, me quiero hacer la lipo completa, en todos lados, también me quiero hacer el BBL, de glúteo, cadera. Entonces, mientras más procedimiento, mejor condición de salud tiene que tener el paciente para la hora de operarse. Porque de ahí va a depender realmente lo que se pueda realizar en sentido general. Entonces, de ahí también va a depender el grado de tolerancia del paciente. Entonces, no es lo mismo hacer los senos solo y después, 6 meses, un año después, hacer una lipo. A eso me refiero. Solo que tiene que tener la salud necesaria en esa parte. Vamos a ver. Dice, ¿quién? Mercedes. Me hizo un tummy tuck o una abdominoplastia en Miami. Soy bariátrica. Me hice la manga hace 4 años. Dice que me gustaría sacarme grasita de los chichitos, me imagino que de los lados, en la espalda, que si puede. Bueno, realmente no es que si puede es la pregunta. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿realmente tiene condiciones de salud para hacerse? Eso hay que investigarlo. Y si ya tiene el tiempo adecuado, entonces se procede a eso. Si tiene grasa colectada, también de esa misma manera. Bedías 0422 dice que se puede hacer lipobaser alrededor de los muslos, por delante de los lados y atrás. El Baser es un sistema de ultrasonido que se puede aplicar en la mayoría de las zonas del cuerpo, desde brazo, antebrazo, hombros, tórax, espalda alta, espalda media, espalda baja, laterales, cintura, regiones axilares, posteriores y anteriores, en estos gorditos tan incómodos, debajo de los glúteos, subglúteos, entre muslos detrás, moldear las caderas, en las rodillas por dentro o por la parte anterior de los muslos, entre muslos delante, en la cintura de frente, se puede aplicar en todo el abdomen y en el tórax. También en la papada se puede aplicar el Baser. O sea que eso no tiene restricciones alguna. Dice otra que dice César Florencia, me he realizado 2 liposucciones para aliviar la flacidez luego de bajar mucho de peso con el balón. Me dice el balón, me imagino. ¿Podría hacerse un lipobaser con un tummy tuck? Bueno, de igual manera, si calificas para eso, se podría hacer, porque de ahí va a depender tu mejoría realmente. Pero de que se puede hacer, hay que ver cada caso. Todos los pacientes son individuales e independientes. Recuerden esa parte de ahí. Dice que las liposucciones convencionales la han corregido, pero no mucho. De igual manera, la lipo con el Baser retrae la piel más de un 45 o un 50%. Eso es un porcentaje altísimo con respecto a la lipoescultura convencional. Dice aquí, ¿qué más? Jair Rodríguez dice que llevo 2 meses operada y hoy me di cuenta que la faja me está quemando. Hace 2 meses, hace 60 días. ¿Cómo te vas a dar cuenta tan tarde? Tienen ustedes que poner de su parte, estar siempre chequeando. Normalmente cuando el paciente se opera con el Baser, ya a los 45 días tiene que dejar la faja de 24 horas y pasarla a 12 horas. Utilizarla donde menos le moleste, o en toda la noche o en todo el día. Para lo de la quemadura tiene que ver, tiene que quitarte la faja. Si está muy caliente, ponte hielo, ponte compresa fría y ahí infórmale a tu médico, por favor. ¿Qué más? Sexy en tu piel. Bueno,
Hay una paciente que dice que, paciente con lupus, que si pues, se puede hacer un BBL, realmente tiene que, esa paciente con un lupus, que es una enfermedad del colágeno, ya todos los pacientes lo saben, deben estar alerta de eso, tienen que ir a su reumatólogo, que es la especialidad a la cual le corresponde. Y este reumatólogo tiene que darle un visto bueno de que puede ser llevada a cirugía sin ningún inconveniente o con los inconvenientes mínimos. Dice Mercedes Dick que si la cirugía de los brazos es peligrosa y duele más que toda, entonces realmente me imagino que la cirugía que habla de los brazos es la braquioplastía, cuando hay que cortar porque hay un excedente de piel que está muy colgando y esto hay que quitarlo realmente. No es que sea peligroso, en manos expertas no hay nada peligroso así. Lo que no debemos tener como médicos es la confianza de que no, yo eso me lo sé, ahí que vienen los errores. Ahí que tenemos que tener en cuenta, tomar en cuenta la parte del cuidado para el paciente. Y no es tan molestosa. Es muy poco molestosa, pero sí cuidadosa, ya que cuando se hacen los brazos, generalmente hay que cortar en L, en J, en T, donde quiera, a nivel de las axilas. Recuerden que las axilas es una zona donde tiene mucho vapor, calor, humedad, sales, olores. Hay una serie de combinaciones de esto que pueden desfavorecer y pueden abrirse las cicatrices. Entonces, si no tomamos en cuenta eso, el paciente se va a descuidar y va a hacer lo que quiere realmente con eso. Así que tienen que tomar muy en cuenta eso. Esta pregunta es interesante. Después de un BBL, ¿por qué salen huecos? Luego de un BBL y se ven como si fuera, me imagino que morado. Realmente no es que el BBL, y tenga muy pendiente de esto, no es que el BBL da huecos u hoyitos. Es que esos hoyitos estaban ahí pero no se veían. A la hora en que tú abombas la piel, ahí van a estar los hoyitos y se van a ver quizás más. Entonces tienen que tomar eso muy en cuenta porque de ahí va a depender la respuesta de un BBL bien hecho, indistintamente de eso. No es que sale, es que están ahí, es que no se han ido. Y como uno no trabaja la parte de celulitis, ellos salen a relucir entonces. Dice Vianela González. Vianela dice que ella tiene 9 meses operada, Vianela. Realmente no sé qué tanta comunicación con el médico has tenido, pero realmente tienen que apegarse, amarrarse con su médico que ya ustedes eligieron, que previamente ustedes le hicieron un research, una búsqueda de ese médico y tienen que darle el apoyo necesario. Entonces, ella dice que su herida se le ha abierto 2 veces, que se la han cerrado y que sigue abierta con 9 meses de operada. Realmente hay que ver si es por infecciones, hay que ver si el paciente está tomando, fumando, o si el paciente está jalando juca, o si el paciente está tomando algún componente con vitamina E, entre otras cosas. O también algún ginkgo biloba o algún producto de Amway. Hay productos, medicamentos y de origen mecánico como el cigarrillo que pueden hacer que las cicatrices se abran. También la diabetes puede ser un precursor de que las heridas no cierren bien. Entonces hay que chequear todos esos parámetros, pero por favor, comunícate con tu médico. Dice Carmenelia, ¿qué recomienda usted para una flacidez en la espalda después de una lipo? Me imagino que después de una lipo convencional. Realmente la lipo convencional tiene esa desventaja, que no va a favor de la flacidez. Generalmente no retrae la piel no más que un 5 o un 10%. Entonces, si aún así sigue flácida, igualmente que el ejemplo para el Baser, tengo pacientes o hay pacientes que le realizan el Baser y están flácidos. Recuerden que esto no es perfecto. Yo siempre le hablo que el Baser te retrae la piel más de un 60 o 70%. Pero caramba, no somos perfectos. El Baser lo describe a sí mismo.
hay un 20, un 30, hasta un 40% que el paciente no le hace nada a la flacidez. Sigue flácido. Entonces, de ahí va a depender el resultado que tenga el paciente. No es porque el paciente quiera, es porque si dijo ni el Baser ni nada, ningún método le va a retraer la piel, lamentablemente se va a quedar así. Lo último que uno haría para reparar esa parte es eliminar la parte de los pliegues, pero eso conlleva cicatrices, eso conlleva cirugía, porque hay que quitar el exceso de piel. Entonces tienen que tomar en cuenta esa parte ahí. Pueden buscar en Google cirugía de la espalda para corregir flacidez y le van a salir múltiples rayas al paciente de la espalda, o una o dos o cuatro en ese sentido. De ahí va a depender qué tanto puede colgar la piel. A veces son pacientes que se hacen una abdominoplastía que hay que recomendarle la abdominoplastía circular para completarlo por la parte de atrás. Eso es sumamente importante. ¿Qué más? Esto está muy bueno. Una pregunta sumamente interesante, que si se puede, doctor, que si con la lipobase se puede mejorar la fibrosis en el abdomen, la fibrosis, me imagino que en sentido general. Pues sí, fíjate que sí, vuelvo y lo repito, que más de un 70, un 80% de la fibrosis se eliminan o se van con el Baser. Pero no quiere decir que si te quedó fibrosis o no te hizo nada, no, me robaron mi dinero, no me pasaron el Baser. No, señora, porque no todo el mundo responde igual. Ahí va a depender con qué agresividad tú respondes hacia esa agresión. Y ahí eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. No siempre, no a todo el mundo le va bien el Baser. Hay un porcentaje mínimo, pero que tienen que comprender esa parte. Una pregunta muy, muy interesante. Y Liz Nails 54, Liz Nails 54, realmente la voy a llevar al aire porque a mí me gusta ser muy abierto. Dice aquí, doctor, tengo el dinero para operarme, pero tengo miedo de viajar donde usted. Entonces, lo primero es que con miedo no venga a operarte conmigo. No, señor. Usted tiene que venir tranquila, deseosa de recibir su cirugía y más nada. Si no, hay 70 que te pueden operar, que te dan tranquilidad, que te dan eso que tú necesitas. Entonces, ni siquiera me haga el comentario. No me interesa operar pacientes que no quieran cooperar consigo mismos. No es por el dinero. Recuerda, tú tienes el dinero, ven a operarte. Opérate con el que tú consideres, con el que te da más tranquilidad, que te es más sincero contigo misma. Para que yo te voy a decir, ay no, Liz, por favor, ven aquí. Eso chelito hay que cortarlo. Sí, ven por favor, operarte aquí. Mentira, para acá no venga. Búscate, sigue buscando, que siempre vas a encontrar un médico que te va a hacer sentir con ese que yo quiero operarme. Vamos a seguir investigándolo, vamos a buscar, siempre tienen que estar segura de esa parte. Pero conmigo no vengan con pacientes, no digo que locas, pero pacientes que no están tranquilas de lo que quieren, ni seguras de lo que desean. Entonces, usted tiene que tener un poquito de conciencia sobre sí mismo. Primero saber lo que quiere, porque ahora hay una corriente de pacientes que saben más que el médico. Yo estoy 17 años y ella tiene 2 días viendo pacientes, viendo primas, viendo amigas, y ya sabe más que yo. Por favor, traten de dejar llevarse. No se quieran saber todo. Déjeme algo. O a tu médico, elígelo tú. Pero discute cosas que tú quisieras saber. Y ahí sacan el mejor provecho para tu mejor versión. Pero para acá no vengan. Eso es sumamente sencillo. Entonces, ¿qué yo quiero? Que tú estés consciente de ti misma, que problemas y complicaciones pueden venir, porque no puedo decirle que no. El paciente que no se le complica al paciente, el médico que no se le complica al paciente, no está operando. Porque todos los pacientes, uno más que otro, se pueden complicar. De todos los médicos. No es verdad que exista algún médico que no se le complique al paciente. A todos se nos complican pacientes. Uno más severo que otro, uno con más fatalidad que otro, pero
el que no opera no tiene malos resultados, ni tampoco buenos. Entonces, a eso me refiero con respecto a tu pregunta. Dice Marlen que si la abdominoplastia circular, que se elimina los chichos de laterales, me imagino. En sentido general, sí. En sentido general, si son bajos, los chichos hay que levantarlo, desplegarlo, como si fuera una sábana arrugada, y alarlo por delante, por los laterales, por los flancos y por detrás. Entonces, haciendo corregir toda esta cantidad de piel. Eso es una buena pregunta. Dice, voy a hacerme todo con usted y se me complica llevar que se me complica llevar el dinero en efectivo, pero que tiene algún camión o son denominaciones muy grandes o son bolívares o qué son, porque yo no creo que yo cobre tanto para que no te quepa en una mano o en una cartera. O sea, póntelo más suave, relájate, que en República Dominicana se puede operar. En República Dominicana habemos personas que estamos pensando en el paciente, habemos médicos que sí pensamos en el paciente. Entonces, busca y haz tu research de tu médico, de quién es el médico, no de las complicaciones que ha tenido, sino de los resultados que ha tenido, que es más importante. Volvemos a esta pregunta más o menos igual que le hicimos ahorita sobre los huecos de la celulitis después del BBL. ¿Qué yo les recomiendo? Bueno, realmente para la celulitis, recuerden que es un tratamiento continuo. Esto hay en los SPAT, hay múltiples mecanismos de tratar la celulitis y eso va a hacer que mejore de una manera mucho más persistente que nosotros cuando llevamos al paciente a cirugía. Dice esta chica, Bubureña, no recuerdo tu nombre realmente. Dice, doctor, me operé con usted hace 2 meses. Me encantó su trabajo, o me encantó mi resultado, y de ahí, bla, 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 me quisiera saber si me puedo quitar la faja. De seguro que te hemos orientado que la faja, si fue con el Baser, te la vas a quitar a los 45 días y luego te la vas a poner por 12 horas, 45 días más. O si fue una de manera convencional, vas a durar con ella 3 meses completos. O sea que te falta un mes. Depende si fue con el Baser, ya casi le está quitando, eliminando. Dice que una persona con hígado graso, que si puede ser operada, que si puede hacer una reducción de los senos. Realmente el hígado graso es una entidad o una patología donde el paciente tiene que ser evaluado por un gastroenterólogo, un hepatólogo y verificar que todo esté bien. Si te dan la autorización, te pudieras en ese caso operar, pero primero tiene que verte el especialista. Y hablando de esto, en ese caso, nosotros damos un presupuesto para tal o cual procedimiento. Tu presupuesto son X. Eso te cubre una serie de cosas que te mandamos, el presupuesto y todo lo que incluye. No me vengan a decir que si el paciente fuma, que yo le voy a pagar un neumólogo. No soy yo que fumo, es el paciente. Entonces el paciente tiene que pagar un neumólogo, un especialista de los pulmones, porque tiene que chequearte los pulmones si tienes viabilidad y no. El paciente quiere operarse conmigo, ya se le dice todo, pero el paciente tiene varices. Tiene que pagar a un cirujano vascular que le resuelva eso o que le diga, me mande un documento, sí, no, doctor, tranquilo, esa paciente se puede operar, pero tiene que pagar ese procedimiento y esos estudios. El paciente tiene un problema de la tiroides. Mi hermano, o es diabético, vaya a un endocrinólogo que lo tiene que pagar usted, porque yo no soy culpable de eso, y
Lo único que estamos ofertándole al paciente es un estudio de cardiología con un electrocardiograma, que eso se le incluye en el presupuesto. Para que no vaya a decir, no, yo no podía porque no sabía. No, eso no está incluido. Como tampoco está incluido la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica de lo que tanto hemos hablado, que recuerden que es un tipo de estudio, no es estudio, un tipo de tratamiento que es una hiperoxigenación en los tejidos, donde esto nos va a dar la garantía de más de un 70% de que el tejido no se dañe. Entonces, si vamos a dar esa modalidad de mejoría para el paciente, que no se va a dañar, entonces vamos a agregarlo. Pero, ojo, se le indica solo a pacientes que se van a hacer abdominoplastia y tienen muchas estrías, tienen mucha piel que cortar, pacientes que fuman y entre otros. Pero no es mi culpa esa. Entonces, el paciente tiene que pagar. Generalmente lo estamos incluyendo, lo vamos a incluir en los presupuestos. Todavía no, todavía el paciente tiene que pagar esos procedimientos que cuestan 100, 150 dólares cada uno o que cuesta 75 X. Eso es un procedimiento del paciente. Hay otro paciente que la cardióloga que le incluyo yo le dice, mira, tiene que hacerte una prueba de esfuerzo. Pague su prueba de esfuerzo porque no soy yo que estoy enferma. A eso me refiero. De Lisbeth me dispara. Hola caballero, ¿cómo está por ahí? Yo espero que todo vaya fluyendo con ustedes, como siempre. Me hace una pregunta que si los pagos todos pueden ser o tienen que ser en dólares. No, realmente los dólares realmente lo digo porque es una moneda internacional, que es una moneda que corre donde quiera. Pueden ser en euros, pueden ser en pesos dominicanos, en euro, en libra esterlina, franco, en lo que quiera el paciente y que se le pueda cambiar aquí en el país fácilmente. Buenas noches, Carolina. Clevi 25. Dice, doctor, tengo 5. Ok. Dice aquí. Una pregunta que se contesta cada día que estamos aquí en el live, que en cuánto es la hemoglobina mínima para el paciente, cuánto es la hemoglobina para operar un paciente. Hemos hablado de la hemoglobina mínima entre 12 y 12.5 para un paciente, que se va a hacer un solo procedimiento. Mientras más procedimiento, más alto tienen que estar los niveles de hemoglobina, para que el paciente no salga con anemia o que corra riesgo mínimo de que va a ser transfundido después de la cirugía. A eso nos referimos con lo de la hemoglobina bajita. Que si mi personal hablan en inglés perfectamente, yo tengo la doctora Nicole Curiel es bilingüe perfectamente, y ya pronto vamos a tener un personal trilingüe que va a estar de nuestro lado también, y en sentido general pueden venir sin ningún problema. Dragonfly dice que le conteste la pregunta, pero no sé dónde está la pregunta, Dragonfly. Vamos a ver. Hay pacientes, Dragonfly te encontré, eso es sumamente importante. Hay otros pacientes que tienen condiciones de salud importantes, pacientes con hepatitis C, pacientes con hepatitis B, pacientes con HIV, pacientes con algún tipo de enfermedad que no son de importancia ya neta, porque los niveles, el conteo de células
está muy mínimo, esos pacientes califican perfectamente. Fíjense los pacientes con HIV. Los pacientes con HIV que están indetectables son perfectamente pacientes que califican para una cirugía. Ahora bien, por protocolo nacional o internacional, se cobra un fee, se cobra algo de diferencia en cuanto a este procedimiento, porque se utilizan mayores mecanismos de compensación y de seguridad para el paciente y para el personal que va a trabajar con ese paciente. Doble guantes, para tratar de cuidarse un poco más en sentido general. Entonces, pero sí, realmente son perfectamente califica para eso, para una cirugía. Dice que qué tipo de implantes usted usa. Hay muchos implantes franceses, implantes holandeses, implantes americanos, muchos chinos, de diferentes países, Brasil, Costa Rica. Hay muchos tipos de implantes. Yo particularmente utilizo una marca que está entre los primeros 3 implantes del mundo, fabricado en París, en Francia. Bueno, esa es la capital de Francia, pero es en París, que me da mayor seguridad. Es uno de los primeros implantes vendidos en toda Europa, aprobado eventualmente por la Comunidad Europea. Dice que si los pacientes diabéticos pueden operarse. Realmente no me gustaría operar pacientes diabéticos tipo 1. Estoy decidiendo realmente pacientes tipo 1 son las que se ponen insulina, no los llevo a cirugía porque se descompensa muy fácil. No voy a tomar lucha con pacientes que realmente no están compensados y para yo tirarme un problema encima. Los pacientes de tipo 2, que son los que se mantienen con pastillas, estos pacientes no es que no pueden ser operables, se pueden ser operables, pero tienen que estar estrictamente controlados. Dice, doctor, vivo en New York y que si me puedo hacer lipobaser y cuánto debo durar en Santo Domingo. Bueno, si es solo lipobaser sin el BBL, pudiera durar de 8 a 10 días. Pero si se te hace el BBL, tienes que durar mínimo 15 días. Es por darle seguimiento a la grasa en los glúteos. Bueno, señores, hay una información, ya haciendo un paréntesis en esto, una información importantísima que tengo en nuestro staff, que nos va a ayudar, nos va a dar unas pinceladas importantísimas sobre el seguimiento de los pacientes. Siempre había hablado de pacientes locas, pacientes esto, pacientes aquello, que hacen lo que da la gana. Eso se está por resolver. Fíjense que ahora vamos a tener el servicio de ayuda psicológica, de eventualidades del paciente, de psicoemocionales, donde el paciente tendrá una cita obligatoria previo a la cirugía, si no, no se va a operar conmigo. El paciente tiene que estar no más que seguro, súper seguro, y demostrármelo a mí y demostrárselo a uno profesional que le va a dar el soporte para que su cirugía tenga más éxito todavía. Entonces, se trata de una licenciada experta en la materia, donde te va a dar el mayor apoyo posible para que tú estés más segura de que te quieras operar. Pacientes que llegan con dudas, que sí, que no. Antes yo le decía, óyeme, vete, no te quiero aquí, no califica. Ok, esta persona, esta licenciada, esta psicóloga te va a administrar esas emociones. ¿Tú quieres operarte? ¿No quieres? Te va a ayudar en esto. No es que te va a ayudar ay no, ven a operarte aquí con el doctor. No, nada de eso. Te va a orientarte, darte las pausas necesarias que necesitas, valga la redundancia, para ser llevada a cirugía. Porque así tampoco te puedes operar. Eso es sumamente importante. Esa primicia viene muy pronto. Y de una vez más, dándole las gracias a ustedes por siempre estar aquí presentes, siempre estar dándome ese apoyo incondicional que tenemos siempre por ahí. Gracias porque no me dicen que no los jueves. Yo hago un tremendo esfuerzo porque muchas veces estoy cansado, tengo esto, tengo aquello. Ahora mismo estoy cargando con una prueba familiar ahí de sumamente importancia que me tiene muy preocupado, pero indistintamente de esto, a ustedes siempre hay que sacarle su momentito, porque si bien es cierto, ustedes necesitan o necesitamos
tener pacientes más confiables, tener pacientes más conscientes, tener pacientes que entiendan que la cirugía plástica no es un juego, te puede complicar, te puedes ir a una unidad de cuidado intensivo sin querer, por obviar cualquier motivo de una radiografía, por obviar cualquier información. Por favor, no duden en decirle todo al paciente. Como yo siempre le digo, voltéense como una media. Esto es, digan todo lo que saben. Si quieren, no pongan su pareja con ustedes, o no pongan a su mamá, hablen con ustedes sola, como quiera, pero sean sinceras. Oye, yo uso marihuana, yo bebo no sé cuánto, todo. Yo sufro de tal cosa, no omitan nada. Eso es sumamente importante. Gracias una vez más por siempre estar ahí presente, por siempre tenerme en su mira. Recuerden que las preguntas que faltaron, por favor, vengan, háganmela por un DM o cualquier el medio de las redes que pueden llegar hacia mí. Yo voy a hacer un paréntesis en una pregunta que acabo de ver aquí, que está como desesperada, la pone en letra grande, en negrita, que yo tengo unos senos triple D y quiero una talla B. Realmente no es lo que tú quieres, es lo que se puede hacer, lo que tu cuerpo permite que se te haga, que se va a hacer. No, que yo tengo una triple D o una mama C, o perdón, G, y la quiero A, eso no se puede. Hay cosas que sí se puede, otras que no. Por eso hay que evaluarte siempre. Así que Dios me le bendiga y será hasta el próximo jueves.